solo por CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de este día, lunes 21 de mayo del año 2018. Más adelante vamos a hacer un análisis sobre el diálogo nacional instalado la semana pasada, la sesión del viernes y la nueva sesión que va a realizarse esta mañana sobre temas específicos. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El diálogo dio sus primeros frutos el viernes pasado con una tregua bajo la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en que las partes, el gobierno, sociedad civil, empresarios, universitarios, movimiento campesino anticanal, acordaron dar un respiro al país de 2 días, levantaron tranques, hubo algunos problemas de incumplimiento del acuerdo de las dos partes, porque en Masaya hubo ataques contra la policía y aquí ataques contra manifestantes en la Universidad Nacional Agraria, pero aparte de eso, los nicaragüenses pudieron tener un poco más de alivio a la tensión del último mes. El gobierno dice que está dispuesto a escuchar en la mesa todas y cada una de las propuestas que tengan los demás sectores, incluso reformas electorales, pero dentro del marco de la constitucionalidad y la institucionalidad. Eso se va a discutir también en el diálogo esta mañana. En las noticias internacionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue reelegido presidente por 6 años más. La tendencia es irreversible, aseguró la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, al precisar que Maduro obtuvo 5.823.728 sufragios. El principal rival, Henry Falcón, llamó a desconocer los resultados y pidió realizar nuevos comicios este mismo año. Maduro, al contrario, propuso un diálogo nacional en Venezuela, llamó a todas las partes en conflicto o que no reconocen al gobierno para sentarse a la mesa. Los insultos están marcando el segundo debate electoral en México ayer. La agresividad entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Antonio Meade opacó cualquier propuesta en un encuentro en el que el aspirante del PRI se mostró más sólido, o sea, Antonio Meade. La batalla en este momento no es si Andrés Manuel López Obrador puede ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio, sino quién es el que va a quedar en segundo lugar. Hay una tercia fuerte en México en este momento. Además, Estados Unidos y el presidente Donald Trump en particular va a pedir al Departamento de Justicia que investigue si el FBI infiltró su campaña electoral. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el presidente demandó a la Fiscalía que averigüe si el FBI infiltró su campaña. Esta es una contraofensiva de Trump debido a que lo están acusando de que los rusos financiaron su campaña electoral. Veremos en qué para. En tanto, en Honduras, 3 personas murieron. Eso dejó una nueva masacre en La Mosquitia. La policía hondureña indicó que personas desconocidas abrieron fuego contra 3 hondureños cuando regresaban de pescar en La Mosquitia hondureña. Esto es fronterizo con Nicaragua en el Caribe y están investigando aparentemente por racismo, aunque no se descarta que esté la mano del narcotráfico internacional. Defensores de derechos humanos han sido asesinados en Guatemala, dice La Voz de los Estados Unidos de América. Mujeres indígenas rezan sosteniendo cruces de madera durante una ceremonia en honor de activistas de derechos humanos frente a la Corte de Ciudad de Guatemala, en donde se quejan de que los activistas que representan a los indígenas están siendo exterminados en Guatemala para que no los defiendan. En El Salvador hay fallas geológicas activas que están generando un enjambre sísmico en el Pacífico salvadoreño.
Más de 2.000 personas han sido evacuadas y las clases han sido suspendidas en 3 municipios de El Salvador. Se ha informado que se han registrado 27 movimientos telúricos en la costa del Pacífico frente a las costas del Golfo de Fonseca. Estos temblores se han sentido al occidente de Nicaragua, León y Chinandega, y fuertemente en Honduras y más en El Salvador, en donde confirman que hay un enjambre sísmico y están pendientes. Y un sueño imposible, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, revelará hoy el llamado Plan B de Estados Unidos para presionar a Irán. La nueva estrategia se dará a conocer en el marco del primer gran discurso de política exterior de Pompeo como secretario de Estado, en donde se prevé que se va a centrar en Corea del Norte, pero sobre todo con Irán y la finalización del acuerdo nuclear con los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar del diálogo nacional con el jurista doctor Fanor Avendaño. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Y que me le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua.
MIR Consultores es una agencia nicaragüense de inteligencia de mercado con 28 años de experiencia. Ofrecemos servicios integrales de investigación, poniendo a su disposición información de calidad, con oportunidad y confidencialidad. Esto apoya el proceso de toma de decisiones y un sólido soporte en la función de mercadeo, mediante recomendaciones específicas para formular y modificar estrategias de mercado. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les doy el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse, hacer preguntas y comentarios esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Doctor Manuel Avendaño, mucho gusto de verlo. Gracias. Teníamos días de no verlo, hablábamos de la crisis anterior, después de lo que ha pasado, ahora el diálogo nacional. ¿Cuál es su lectura de eso que está sucediendo? El país ha transitado por días difíciles. No se puede menos, no puedes envolverte en una burbuja, indudablemente que han sido días duros, días de dolor, pero también días de reencuentro. Y eso hay que también ponerlo en ese balance psíquico, social y también de comportamiento colectivo. La gente tiene interés en solucionar los problemas del país. Estaba hablando, a mí me gustan las estadísticas, vos sabés mucho, y los sondeos. Tenemos sin precedentes en la historia del país, sin precedentes. Hubo entre abril y mayo, ha habido en menos de 30 días 240 movilizaciones en el país. Esto es sin precedente en la historia de Nicaragua en los últimos 50 años quizás. Eso implica... manifestaciones, perdón, de un lado y de otro. De todo, te hablo de todo. 240 promedio. Puede ser que ese promedio suba este mes. Lo importante es que se está dando, a pesar de, no quiero aquí venir a especular de que la gente está asumiendo su rol de ciudadano y se está convirtiendo la democracia en una realidad manifiesta. Que hay represiones, que hay alteraciones del orden público, sí la hay. Pero la mayoría de las manifestaciones, en muchos de los casos, en los municipios, la gente sale a marchar y regresa a su casa. Aquí cerca, en Carazo, en la ciudad hay algunos conflictos, pero en los municipios la gente se convoca en las noches, regresa a su casa. O sea, eso está dentro de un ánimo que yo creo que hay que valorarlo. Lo otro es que se están logrando espacios de los jóvenes, de las mujeres y de otros sectores que no estaban, vuelvo a repetir, manifiestos y que ahora lo están. Nicaragua, y algunos se ponen un poco erizos cuando yo planteo esto, Nicaragua es otra a partir de abril. Vienen profundas reformas universitarias. Viene la reforma universitaria de la Cuarta República, por decirlo así. Esa reforma universitaria de Mariano Fiallos, ese impulso de la reforma universitaria que dio Carlos Tunerman. Ahora viene una tercera etapa. Digo cuarta porque hubo una reforma universitaria, la tercera, que no dejó buenos resultados, y ahora viene la cuarta reforma universitaria. Eso es importante para el país porque el pensamiento crítico del país va a prevalecer. Ahora, tenemos un diálogo nacional que no hay que desvanecerse. Hay que confiar en el testigo y mediador. Hay que confiar, hay que unir esfuerzos. Pero a la par de esto, Pastrán, es interesante saber que el diálogo no es el todo. Hay que también atender cosas en el país. Por ejemplo, la Administración de Justicia tiene que seguir avanzando en tanto
Hay muchos casos que están paralizados en el Poder Judicial porque los juzgados se han paralizado. Y esa retardación de justicia no es democracia. ¿Verdad? Y hay sentencias de la Suprema Corte que tienen que ver con la propiedad, que tienen que ver con comunidades, que el ciudadano no quiere que le resuelvan su problema ahorita, al margen o a la par de lo que esté en el diálogo, que es legítimo y que no hay que descalificarlo. No hay que descalificar ni a los que están en el diálogo, ni a las representaciones que han sido invitadas con legitimidad a ese diálogo, ni mucho menos a los estudiantes, que son las causas principales por el reclamo de justicia, pero hay que atender 63 sentencias de la Corte que no han sido atendidas en materia de derechos de propiedad. Y otra cosa que es importante, que el país no puede perder de punto de vista, necesitamos, y ahí va mi espacio en las mesas de diálogo, que en la mesa de diálogo se restauren las comisarías de la mujer y la lucha contra la violencia a la mujer. Eso tiene que estar en la agenda del diálogo. No podemos olvidar que aquí el femicidio ha sido constante y que por el diálogo, que es legítimo, que es importante, que es determinante, es cuando más debemos de poner ahí, porque veo que hay muchas mujeres interesadas en que este tema no caiga y me lo han expresado en un sinnúmero de comunicaciones. Pues yo dije que lo iba a tratar aquí de exponer en tu programa que tiene por la mañana aquí mucha audiencia, porque además el diálogo nacional es la agenda prioritaria del país y no se pueden desvirtuar en esa agenda prioritaria para fortalecer lo que por muchos esfuerzos dieron los jóvenes y otras personas ciudadanas en el país, la democracia, llegar a un establecimiento democrático pleno, pero por otro lado también no olvidar algunos aspectos dentro de ese componente de democracia, de estabilidad y de desarrollo, que un país sin un derecho a la propiedad, ni el mejor de los diálogos, la gente queda conforme. Un país sin derecho a la dignidad de la persona humana, y en este caso de las mujeres, en el mejor de los diálogos tampoco se resuelve. Entonces hay cosas que tienen que ir concatenadas con lo que estamos viviendo hoy día. Permítame, doctor, me acaba de llegar un importante comunicado del sector privado que quiero darle rápida lectura. Esto muy importante antes de que se instale el diálogo a las 10 de la mañana de hoy. El comunicado dice lo siguiente: la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo de Nicaragua, CANISLAC, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, FAGANIC, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, manifiestan lo siguiente: damos nuestro total apoyo a las expresiones de manifestación pública pacífica por parte de los estudiantes, campesinos, productores y la población en general que claman y exigen la justicia y la democratización en Nicaragua. Como parte de organizaciones gremiales que cobijan a más de 100.000 productores agropecuarios de Nicaragua, de los cuales dependen más de 600.000 personas, exigimos el cese inmediato de la represión por parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares afines al gobierno, además de la desarticulación de estos grupos. Hacemos el llamado al pueblo que se está manifestando de manera pacífica en los diferentes tranques del país a que se permita el paso escalonado del tráfico en general mientras se desarrolle el diálogo nacional para garantizar el abastecimiento de productos a la población. Reiteramos nuestro apoyo a todas las acciones que permitan que Nicaragua vuelva a ser república, por lo tanto decimos sí a un diálogo constructivo. ¿Por qué es importante este mensaje? Aquí están las organizaciones que firman el comunicado: FAGANIC, CANISLAC, UPANIC y APEN, porque esto quiere decir no al paro, no a la afectación de la producción, sí que se permita la libre movilización en todo el territorio nacional, no a los tranques cerrados que afectan el desarrollo económico y el desempeño económico de Nicaragua. Esto es importantísimo, este comunicado del sector privado. Afortunadamente, se está tratando de, dentro de un análisis imparcial, ¿verdad, Pastrán?, de que no se obstaculice
el tráfico y también el acceso al alimento de la persona, pero tampoco es limitarte a un derecho ciudadano de poder manifestarte y estar en las calles. Es Entonces, que hay una siempre armonización lo hemos de los dos dicho intereses. que hay un derecho constitucional, Claro. ¿verdad? Que no es una concesión de nadie, todos tenemos derecho a manifestarnos, ir a la calle. Lo que debe ser son manifestaciones pacíficas dentro de lo que la ley permite. Puede haber diálogo, puede haber negociaciones de cualquier tipo. Lo que no se puede admitir es que los derechos constitucionales se congelen. La gente tiene derecho a expresarse. La gente tiene derecho a manifestarse. La gente tiene derecho a la libertad de expresión. Esos derechos constitucionales no pueden ser congelados en ninguna circunstancia. Es más, hay derechos constitucionales que ni los estados de emergencia te lo pueden limitar. Ahora, que la gente también tenga la otra cara de la moneda de derecho al circular y que no te obstruyan, que la gente tenga derecho a la propiedad y que no te la destruyan, que el Estado tenga que resguardar la propiedad pública, como lo dijo el comunicado del Ejército, vamos a resguardar las propiedades públicas y privadas que ameriten. Vamos a mantenernos como un ente. Yo sí le tengo confianza al Ejército como ciudadano, porque estamos obligados moralmente a tenerle confianza al Ejército y no a decir que dudo de la capacidad e integridad del Ejército. Nosotros como ciudadanos decimos, el Ejército está cumpliendo su rol, el Ejército está acuartelado donde debe estar acuartelado y el Ejército va a resguardar donde debe de guardar. El Ejército nace del pueblo y nunca para reprimir al pueblo. Nosotros sí decimos que tenemos plena confianza en el Ejército y no estamos dando discurso de que dudo del Ejército, no. Totalmente el Ejército tiene que resguardar la seguridad del país. Y en ese sentido, esa es su misión. Dice la Constitución que el Ejército de Nicaragua se debe precisamente a la Constitución y las leyes. Y a su reglamento y a su calidad de mando. Entonces, tenemos y hemos insistido en los medios de comunicación, porque la gente nos ha preguntado, ¿qué es la seguridad nacional hoy día en el concepto moderno del derecho? Es primero la seguridad individual y seguridad ciudadana. Lo primero es la seguridad de cada persona en Nicaragua, de cualquier parte del país. Segundo, la seguridad pública, el derecho a que circules y que nadie te vaya a reprimir en la calle. Tercero, la seguridad al derecho de propiedad y a la seguridad del bien común, que es el derecho colectivo. Cuarto, en el aspecto moderno y de seguridad democrática, el derecho a la seguridad a la inversión internacional. El que viene a invertir necesita seguridad jurídica. Todos esos componentes en el derecho moderno de integración y en el derecho moderno de desarrollo de los pueblos se llama seguridad democrática. ¿Quién está garantizando la seguridad democrática de este país? La primera instancia en esta circunstancia, el Ejército de Nicaragua. Por lo tanto, si el pueblo pierde la confianza en este ejército, que ha demostrado ser profesional, ahí podemos nosotros también desvirtuar un proceso de diálogo y un proceso democrático que con tanta sangre y tanto esfuerzo y tanta valentía han impulsado la juventud de Nicaragua. Ahora, veamos otro ángulo de lo que ha ocurrido en Nicaragua en el último mes, además de, a pesar pues de las lamentables muertes de tanta gente, jóvenes, nicaragüenses valiosos, policías, pérdida de propiedades privadas y públicas, a pesar de todo eso que ha pasado, lamentable que no debe volver a ocurrir, el diálogo es una enorme oportunidad de oro en este momento para lograr avanzar en una serie de cambios institucionales que se han venido demandando por varios años y que las autoridades del gobierno hoy por hoy dicen estamos dispuestos a escuchar y a sentar a la mesa y llegar a consenso para esa reforma. Habría que determinar en principio qué es la aspiración del diálogo de los sectores más importantes del país. No quiero, porque no me compete, sería irrespeto para tus televidentes si me parcializara, pero la principal agenda es la justicia
hacer justicia por los actos de represión, hacer justicia por los actos de asesinato que hubieron en los estudiantes. Por ahí pasa la primera agenda del diálogo. Y en ese sentido es confortable que esté la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es confortable, y hay que decirlo aquí, el trabajo que está realizando la Asociación de Derechos Humanos, el CENIT y la CPDH, con Carmona y el doctor Darce, que están haciendo un trabajo de 24 horas al día. El doctor Carmona y el doctor Darce en la CPDH es una de los grupos de derechos humanos que sinceramente no los he visto dormir. Y entonces eso es confortable para el país, además de el mérito y el reconocimiento que hay que darle a las otras comisiones de derechos humanos, porque hay que dársela. Esto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso va a dar como resultado que ese punto más importante de la agenda del diálogo pueda ser ventilado y pueda tener resultados positivos. Lo otro es cómo en un diálogo nacional plasmamos los 14 puntos que veníamos recogiendo la Iglesia desde el 18 de mayo de 2014. Ahí está la gran oportunidad para plantear en un diálogo nacional aspectos tan importantes como es la reforma al sistema judicial, la reforma al sistema electoral, atender algo que es importantísimo en este país, que es cómo reconstruimos o trastocamos el Tribunal de Cuentas en Nicaragua. Tribunal de Cuentas es la Contraloría. Sí, pero ¿por qué digo Tribunal de Cuentas? Porque ya es necesario que la Contraloría deje de ser un ente expectante y comience a ser un ente beligerante. Tengo la presunción que Fanor Avendaño está robando. Suspéndanmele las cuentas, no me lo dejen salir del país y démenle presión preventiva. Necesitamos... ¿Eso lo permite la Constitución actual? Pero podemos reformar la Constitución. ¿Y cuántas veces no la hemos reformado? Eso se requiere en el país. Eso es un diálogo de verdad. Porque hemos dicho, diálogo de verdad sí, diálogo de mentira no. ¿Quién va a estar en contra? ¿Quién nicaragüense va a estar en contra que no quiere que te roben un peso? Ningún nicaragüense. Por eso, pero esas oportunidades de las que usted señala están ahí en la mesa del diálogo. Entonces hay que ir a dialogar, no hay que levantarse de la mesa, porque aquí hay algunos sectores radicales que dicen no hay que dialogar, nada tenemos que ir a hacer a esa mesa, queremos todo por la fuerza, todo o nada. Y en un diálogo no es para llegar a hacer imposición, es para encontrarse, es para escuchar a la contraparte, buscar puntos de coincidencia y llegar a acuerdos. Sí, ahora, te voy a hablar, ese es el sector de institucionalidad democrática. Y ahora viene un sector que debe ser muy importante, que es el sector de la educación. No podemos construir la paz si no nos educamos. Y ahí tiene un gran reto el maestro Carlos Túnez Bernay. Necesitamos una profunda reforma al sistema educativo. Y el sistema educativo tiene subsistemas, pero fundamentalmente cuando hablamos de reformar es una educación para todos, es una educación integral hacia dónde va el país. Primero, en el pensamiento crítico a desarrollar, que se ha demostrado que la universidad lo presentó en estas circunstancias. Y segundo, de que necesitamos una educación de un país que haga su agenda por lo menos a mediano plazo. Por lo menos a mediano plazo. Permítame, doctor, antes de irnos a la pausa, tenemos ya bastantes comentarios y mensajes de los televidentes que participan activamente, nuestros televidentes inteligentes de cada mañana. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a darle lectura inmediatamente a los comentarios de ustedes. Muchas gracias por participar todos los días en este programa. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con sus comentarios y preguntas. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.
No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Bonacaste. Buenos días. Tenemos el tanque de un Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. Banpro, Grupo Promérica. MIR Consultores es una agencia nicaragüense de inteligencia de mercado con 28 años de experiencia. Ofrecemos servicios integrales de investigación, poniendo a su disposición información de calidad, con oportunidad y confidencialidad. Esto apoya el proceso de toma de decisiones y un sólido soporte en la función de mercadeo, mediante recomendaciones específicas para formular y modificar estrategias de mercado. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos inmediatamente a darle lectura a los comentarios y preguntas de ustedes. Buenos días, quisiera expresar mi descontento con el actuar de algunos obispos que no disimulan su posición política, que para mí no debe de tener, y el de la agresión de algunos de ellos, como el obispo Mata, el obispo Báez y el obispo Mántica, que apoyan a la derecha y tratan mal a los de la izquierda. Otro televidente dice: soy un gran oyente televidente de su programa. Qué milagro, en ese diálogo no vemos la cara del señor Fidel Moreno. Otro televidente pregunta: ¿deberían de incluir en el diálogo, porque al parecer se les olvidó o no el de sus intereses, una reforma y reforzamiento de la educación nicaragüense? Es necesario que nuestra enseñanza mejore. Nada de estas situaciones estuvieran sucediendo si todos fuésemos educados. Saludos. Otro televidente dice: a los empresarios les duele la bolsa. La gente no les interesa. ¿Por qué no condenan que se sigan haciendo provocaciones que obligan a la policía a actuar? Que demuestren su buena voluntad en el diálogo, haciendo propuestas serias, posibles, institucionales. Otro televidente nos dice: estimado Pastrán, ¿qué pasaría en Nicaragua si vuelven los tranques el día de hoy? Otro televidente nos comenta: bueno, señores, ese mensaje de estos señores es gallo gallina. ¿Por qué no dicen que se suspendan los tranques? Pero eso de escalonado siempre violenta la libre movilización de las personas. Otro televidente nos dice: si no se avanza en el abordaje de las causas que encendieron esta hoguera, más temprano que tarde estaremos en un nuevo conflicto, nos dice Carlos desde Matagalpa. Sobre ese comunicado habría que verlo a profundidad. Los grandes productores los que dejan entrever es que no quieren seguir perdiendo. Eso de abastecer es pura falacia. Estos señores apoyan hasta donde no les afecta. Por otro lado, ¿por qué me privan la libertad de libre circulación? ¿Por qué Michael Hillick se montó en el tren de los estudiantes? Y otro televidente nos dice:
Es cínico decir que por lo iniciado por los estudiantes por causa del decreto del INSS, vamos hasta un nuevo gobierno democrático. Esto incita a un golpe de Estado. Gobierno que surge de un golpe de Estado no es un gobierno democrático. Los que andan propiciando un cambio de gobierno lo podemos calificar como buitres políticos. Otro televidente dice, buenos días, un saludo a mi buen amigo Fanor. Está bien acertado lo expuesto, el derecho de quien protesta termina donde comienza mi derecho. En el caso actual, a circular libremente y a la seguridad e integridad física, además del resto de derechos que se violentan con los tranques. Saludos, Rigoberto Moreno, abogado. Bueno, gracias. Con el asunto de los tranques que preguntan qué pasa, bueno, sí. Si hay una paralización total del país, ya lo ha dicho aquí nuestro estimable amigo economista, don Néstor Avendaño, eso arrasaría con la economía nacional. ¿Y quién quiere gobernar después un gobierno en cenizas? Aquí no va a venir la cooperación internacional con un saco de dinero a decir aquí tienen lo que han perdido ustedes por no ponerse de acuerdo y tomen. Y además no es gratis, me lo deben. Eso no va a pasar. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo en el diálogo, buscar las mejores soluciones, que el que quiera protestar, proteste cívicamente, que avancemos en una serie de reformas que sí que el país requiere en este momento histórico y que el país vuelva a la normalidad, a la tranquilidad y que no afectemos el desarrollo económico de Nicaragua. Porque en este momento las pérdidas económicas ya son de 650 millones de dólares, sin mencionar la fuga de depósitos en los bancos. Bueno, y yo porque no quiero ser amarillista, ni alarmar, ni crear pánico a la población, pero ya hay desempleo. Varias empresas de Zona Franca notificaron el fin de semana al gobierno que redujeron en un 50% su capacidad operativa, están sacando ya a sus funcionarios fuera de Nicaragua y que al próximo mes cierran operaciones. Eso pues no le corresponderá a las autoridades decirlo en su debido momento, pero esas son las cosas que se deben evitar, porque se puede protestar y como ustedes mismos dicen, sin afectar el derecho del otro. Yo no puedo venir a exigir o a reclamar democracia para mí, quitándole el derecho democrático a los otros de ir a sus trabajos, de ir a movilizarse, de ir a otro municipio. No podemos tampoco pedir un país armónico si nosotros no contribuimos a hacer tolerancia y a respetar las opiniones de los demás. Doctor. Decía Mahatma Gandhi que lo ético de luchar por la libertad es grandioso. El problema es cuando luchas por la libertad y obtener la libertad, pero nadie la disfruta después. Eso ya no es ético. Entonces hay que buscar siempre un ánimos donde disfrutemos lo que se va a lograr para Nicaragua. Pero yo quiero insistir con mucho respeto a los televidentes que pusieron sus mensajes. Vi y comparto, entre otros, muy acertado el de Carlos de Matagalpa. Si no solucionamos de raíz este problema, los conflictos van a seguir. Sí, va a ser una sola cosa entonces, cíclica. ¿de qué me sirve a mí venir a hacer un análisis en tu respetado programa y en este canal pluralista, si yo te digo de que se calme todo por el bien de Nicaragua, pero el problema de raíz va a seguir? Entonces, engañaría a la población, nos engañaríamos a nosotros mismos. El problema tiene tres bases fundamentales, a saber, que todos dominamos, aunque le demos diferentes connotaciones. El primero pasa por el punto de hacer justicia por los jóvenes reprimidos. Ese es, si los jóvenes ven que se hizo justicia, hay una satisfacción. Para eso está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay que dejar que la CID haga su trabajo. Lo segundo, se está planteando la urgente necesidad de atender lo que son los derechos civiles constitucionales que pasan por los derechos políticos. Recomposición de instituciones del Estado legítima. Hemos insistido, se puede tratar la situación de la justicia, lo del Consejo Supremo Electoral, de la Contraloría, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de otras instituciones, el INSS. Hay una demanda de una reforma
estructural en el INS y si es posible hasta un cambio directivo, puede ser. Y la tercera, que es importante, y usted la señalaba, señor Pastrán, que no puede ser ajena a un diálogo, es que esta gran oportunidad que tenía Nicaragua de ir creciendo en la economía no se tire a la borda. He oído discursos que dicen, mejor aguantamos una semana y no aguantamos una dictadura 50 años. No, puede ser que se acate la dictadura y quedes hundido también. Y el trabajador que tiene un empleo en la zona franca, tiene hijos, tiene madre, tiene pareja, el trabajador o la trabajadora. De eso vive la gente pobre. Entonces, no vamos a ser generosos con los que le queremos dar libertad también. Entonces hay que hacer un balance. El estudiante que está estudiando y que está haciendo su lucha ahorita, tiene padres, tiene hermanos, tiene abuelos. Por esos abuelos es que salió a la calle. Entonces también no le exijas que esto pase 3 meses, 6 meses, 3 años. Estamos de acuerdo porque esta ola de reclamos o esta explosión que hubo, hay que darle respuesta. ¿Qué cosas son las manifestaciones, la protesta, todos estos reclamos que vemos en la calle? Gente no escuchada. Entonces hay que escucharlos, hay que atenderlos, hay que darle viabilidad a esa demanda. Yo soy de la opinión que hay que dejar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga su trabajo, ya recopilaron suficiente información, hoy se van de Nicaragua, eso no quiere decir que esto ya se acabó, ellos van a hacer su trabajo, después harán una serie de recomendaciones en las que el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir. Pero además hay algo importante que hay que decirlo, ellos dejan contactos en Nicaragua, ellos dejan relaciones. Van a seguir monitoreando la situación. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con las comisiones de derechos humanos, con los actores, con los estudiantes. O sea, no es que dejan en desamparo a sectores, no es que dejan en indefección y a falta de denuncia. Que entiendan Nicaragua, ellos siguen operando y van a estar atentos a lo que pase en Nicaragua y también me gustó mucho el que habló de educación porque habíamos tratado eso de educación. Vamos también entendiendo que en este diálogo no dejemos para nada en la agenda los temas de educación, porque todos necesitamos la tolerancia, la convivencia. Nos ha dolido mucho cómo a veces nos atacamos al calor de la alteración de las emociones. Bueno, es difícil controlar las emociones en Muy momentos difícil. como estos, ¿no? Pero se requiere también tener el corazón caliente y la cabeza fría para, con mucha serenidad, ver por el futuro de Nicaragua. Porque usted lo decía, ¿y de qué sirve tener que votaste un gobierno por la fuerza y vas a gobernar en un país que se va a volver ingobernable, como decía Monseñor Bosco Viva en el Diálogo Nacional, y te va a costar reconstruirlo de las cenizas? Hay algo muy importante también, que estamos perdiendo la visión, y lo he visto en las redes. La Iglesia Católica, con su jerarquía, es testigo y mediadora, no es la que decide en el diálogo. No responsabilicen a la Iglesia. Bueno, ellos establecieron una agenda y sugieren los temas. Claro, pero no son las que deciden. La Iglesia está mediando entre grupos, pero la Iglesia Católica, entendamos, no es la que va a determinar. La Iglesia Católica está facilitando y me duele mucho esa manera de querer separar a su eminencia reverendísima con su excelencia Monseñor Báez, o a Mata y de Vivas, o a Sándego. Si nos llamamos católicos, independientemente de nuestra ideología, respetemos a nuestros líderes católicos. ¿Cómo por cuestiones manifiestas políticas atacamos a la Iglesia Católica y a sus líderes? Respetemos a la jerarquía de la Iglesia Católica, que no están haciéndolo con ningún interés particular ni mezquino, están tratando de que el país salga adelante, pero ese diversionismo por separar a los obispos altera a todos los católicos y a todo el pueblo cristiano de este país. Permítame, doctor, tenemos más preguntas, comentarios de nuestros estimables televidentes esta mañana. Buenos días, hay un sector que ha estado olvidado y pocos se acuerdan, el cual es los discapacitados. Ellos deberían de ser incluidos en el diálogo y exponer las demandas y necesidades. ¿Qué sector los está representando en la mesa?
Se dice que la CPDH y compañía están haciendo buen trabajo. A ellos, ¿quién los defiende? Saludos y bendiciones. Otro televidente nos dice, buenos días, el gobierno se dio más espacios, no debe haber ningún tranque, una manifestación pacífica, solo debe ser caminar con las manos limpias y a la voz para gritar lo que quiera, pero andan con morteros que no dejan dormir, bajando rótulos, provocando a la policía en sus centros de reclusión para luego victimizarse. Eso no es ser pacífico, señores. Otro televidente dice, a 31 años de la Constitución, deberíamos estar revisando el cumplimiento de ella y no pidiendo su aplicación. Otro televidente dice, buenos días, doctora Bendaño, me disculpa, pero yo dormiría más tranquilo si Carmona y Vilma Núñez no fueron ellos los que velan por los derechos humanos, están altamente politizados en contra del gobierno, no hay parcialidad de parte de ellos, o hay parcialidad, y no comparto con usted sus opiniones. Otro televidente nos dice, le felicito por el profesionalismo de su programa, estoy recién venido a Nicaragua de los Estados Unidos, he visto otros programas de televisión y he observado a unos periodistas lanzando veneno y asusando para que siga la violencia. Otro televidente dice, ahí tienen todas las fotos de los policías que han disparado en contra del pueblo, como el señor este de Masaya, el de la agraria. Son evidencias que no se inventaron. Gracias a la tecnología, hoy se puede captar todas estas cosas, porque si no fuese así, ellos estuvieran más confiados al no haber evidencias. Y otro televidente nos dice, los derechos a los que se refiere el doctor Avendaño no son absolutos. Ellos están limitados por el derecho de los demás y cuando atropellan la propiedad pública o privada, dejan de ser pacíficas y se convierten en vandálicas. Reducir número de contralores y magistrados de la Corte. El doctor habla de justicia para los estudiantes, pero las muertes de policías y daños a las alcaldías y propiedades privadas, pregunta el televidente. Muchas gracias por sus comentarios. Es tan difícil y por eso en los comentarios les agradezco con el respeto que se han dirigido a este programa. Cuando hablo de justicia para los estudiantes en la demanda de ellos, obviamente que hay que buscar justicia para los otros sectores. Hay algo muy importante que no hay que perder de vista. La dirigencia de jóvenes universitarios, a la cual yo no represento, pero lo escuché, dijeron de que se respetara la propiedad pública y privada. O sea, no culpemos a los muchachos que están en el diálogo de esto, porque ellos fueron enfáticos en decir, llamamos a respetar la propiedad pública y privada. Es más, los muchachos dijeron que no cortaran más árboles de lata, bien, pero ellos sí han seguido. Y se dieron, ¿verdad? O sea, pero en este sentido solo hago algo por honor a la verdad. Por lo otro, yo no estoy parcializado ni con uno ni con otro. Malaría en este programa de respetarlos a ustedes y ustedes lo han anotado. He hablado de los temas de educación, he hablado de los temas de justicia, pero también hay algo que quiero entender y que lo planteo como constitucionalista, que soy estudioso de él, ¿verdad? Soy un aprendiz del derecho constitucional. Los derechos constitucionales no se congelan. Lo que hay es que armonizar los derechos con los derechos de los demás. Y yo siempre menciono esa clase, ese pensamiento del prócer mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero también no quiere decir que te vas a limitar a tu derecho de hablar, de expresarte, de marchar. Los derechos constitucionales en ninguna circunstancia pueden ser congelados. Fíjese que quiero contar una anécdota. Yo estoy en el diálogo, pero no puedo revelar muchas cosas por respeto a los mismos dialogantes, ¿verdad? Pero el viernes, ¿por qué se salió ese acuerdo? ¿Cómo se logró ese acuerdo? Porque hubo tolerancia de todas las partes. Todas las partes se pudieron expresar, hicieron propuestas con un alto nivel de respeto cada una de las partes. Y hubo posiciones fuertes, pero dentro del marco del respeto, y se logró eso. No es lo mismo en las redes, a propósito del televidente que decía que viene de Estados Unidos, no es lo mismo en las redes en donde se libra una batalla por la opinión pública y evidentemente hay muchas mentiras que se divulgan de un lado y de otro y que tienen exacerbada a la población. Estamos viviendo un estrés social, la gente está muy preocupada porque esa es la verdadera guerra. Los tranques en este momento, me acaban de enviar un reporte, están siendo en 23 puntos del territorio nacional. El resto de los 151 municipios de estos 23 están trabajando en calma y normalmente. Así debería de ser, que el país no se detenga, mantengamos nuestras protestas, nuestras diferencias, nuestros reclamos, planteémoslos en la mesa,
busquemos los acuerdos y que todos salgamos lo mejor posible. De ahí no todo el mundo va a quedar satisfecho. Los obispos han dicho algo muy claro, que ellos no tienen todas las soluciones para todos los problemas de Nicaragua. Ellos solamente están mediando y hay que reconocer que los obispos todos están haciendo un gran trabajo de mediación ahí en el diálogo nacional. Sí, yo sí creo también que se pueden solucionar cosas en el diálogo. También hay que tener ánimo, también hay que tener esperanza. Si somos un pueblo de fe, Nicaragua es un pueblo de hombres y mujeres de fe. Hay que tener fe, hay que buscar esa fe, hay que armar la fe. Como somos constructores de la paz, también debemos ser constructores de la fe, por dos razones también que Nicaragua lo ha visto en su historia reciente. La gente no se imaginaba cómo íbamos a resolver el problema del 90 y lo resolvimos por medio de elecciones y logramos una paz en base a Esquipula y se lograron acuerdos y se cumplieron los más determinantes, por lo menos. Sí creo de que hay personas en el diálogo que tienen la moral suficiente para darle seguimiento y cumplir con esos acuerdos. Sí creo que debe haber una voluntad política del presidente Ortega de iniciar un proceso de reestructuración de los entes del Estado para mejorar el sistema democrático. Sí creo que en un acuerdo se puede llegar a un proceso electoral donde el que pierda entrega legítimamente el poder y el que gane comience a reconstruir el país en base a la reconciliación y a la pacificación. Algo que nos ha faltado a lo largo de toda la historia de Nicaragua, que el que pierde reconozca al ganador y el ganador no trate de aplastar al que perdió. Así es, los procesos electorales se pueden medir por la supervisión, por la observación, por la fiscalización de sus entes partidarios, pero sobre todo quien valida un proceso electoral es el perdedor que reconoce legítimamente al ganador. Y es el ganador que no borra todo de la mesa y construye un país con todos los sectores. Bueno, entonces eso se llama, doctor, convivencia pacífica, ¿verdad? Sí, y elemento fundamental de la seguridad democrática. Entonces necesitamos convivir. Así es, necesitamos. Y necesitamos otra cosa importante. Si creemos que le queremos hacer a estas personas que han sufrido, a las madres, a los familiares, a nuestros muertos, un honor patriótico, es no dejando que haya más muertos, no dejando que haya más derramamiento de sangre. Inclusive a las personas policías que han muerto y a funcionarios de alcaldía, no tienen derecho las personas a que fomentemos más muerte. No nos da derecho, así no se vale. No se vale diciendo que queremos más muerte, se vale diciendo que queremos más vida. Tenemos que ser promotores de vida, no de destrucción y de muerte. Antes de terminar, usted como experto constitucionalista, ¿se debe de respetar aquí el debido proceso o el proceso democrático en Nicaragua? ¿Qué es lo que más le conviene al país en estas circunstancias? Fundamentalmente, tenemos que respetar la Constitución y la ley. Y si vamos a hacer aspectos para que conlleven a la pacificación de Nicaragua, esa paz se hace por medio de normas. Ya tenemos experiencia en 1989 al 90. Nosotros podemos hacer una ley donde se pudiesen, si las circunstancias lo permiten, adelantar las elecciones. Y otra cosa muy importante, se puede hacer una elección nacional de presidente y vicepresidente y de diputados y diputadas, y esta podría tener dos mandatos, una seguir legislando esta asamblea y la otra convertirse también en un término de 1 o 2 años en una constituyente. Hay salidas democráticas, hay salidas jurídicas. O ir a las elecciones en el 2021. Igual, todo depende. Sí, todo depende de un diálogo serio, constructivo y fundamentalmente de qué depende, de que seamos generosos con este país. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, estimables televidentes. Recuerde que todos somos la solución para estos problemas y hay que desprenderse, como decía el doctor, de individualismos, intereses de grupo, pensar en la patria primero
para que restablezcamos la paz, la tranquilidad, que es lo que quieren la mayoría de los nicaragüenses. El que quiera protestar, que proteste dentro del marco de la ley, y que avancemos en las reformas dentro del marco de la Constitución y la institucionalidad. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos ustedes en sus hogares. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa.